Un anciano se perdió camino a casa, pero cuando un extraño lo ayudó, descubrieron que tenían algo increíble en común. El anciano, de nombre Don Ernesto, caminaba despacio por las calles de su barrio. Su memoria ya no era lo que solía ser, y las calles familiares empezaban a parecerle un laberinto. Los edificios altos y las luces brillantes lo desorientaban, y el sonido constante del tráfico solo añadía a su confusión. Sus pasos eran lentos y titubeantes, y su mirada reflejaba la angustia de no saber cómo regresar a su hogar. Don Ernesto había salido a comprar pan, una tarea sencilla que había hecho miles de veces. Pero esa tarde algo cambió. Una nube de recuerdos borrosos y confusos nubló su mente, y de repente no pudo recordar el camino de regreso. Con cada paso, su corazón latía más rápido y el pánico empezaba a asentarse. Finalmente, agotado y sin saber qué hacer, se dejó caer en un banco del parque cercano. Miró a su alrededor buscando algún rostro familiar, pero todos eran desconocidos. Fue entonces cuando un joven de unos 30 años, que pasaba corriendo por el parque, notó la angustia en el rostro del anciano y se detuvo. ¿Se encuentra bien, señor?, preguntó el joven, su voz llena de preocupación. Don Ernesto levantó la vista, agradecido por la amabilidad del desconocido. «Creo que me he perdido», dijo con voz temblorosa. «No puedo recordar cómo llegar a mi casa». El joven se sentó junto a él en el banco y le sonrió de manera tranquilizadora. «No se preocupe, vamos a encontrar su casa juntos. Me llamo Lucas. ¿Y usted?» «Ernesto», respondió el anciano apretando la mano que Lucas le ofrecía. Lucas sacó su teléfono y le pidió a don Ernesto que intentara recordar alguna dirección o algún punto de referencia. Con un esfuerzo doloroso, don Ernesto murmuró el nombre de una calle que le sonaba vagamente familiar. Lucas buscó la dirección en su mapa y, tomando suavemente del brazo a don Ernesto, comenzaron a caminar juntos. A medida que avanzaban, comenzaron a conversar. Don Ernesto le contó a Lucas sobre su vida, sobre su juventud llena de aventuras y su familia, de la que ahora quedaba muy poco. Lucas escuchaba atentamente y de vez en cuando compartía fragmentos de su propia vida. Era un encuentro inesperado, dos vidas completamente distintas convergiendo en un momento de necesidad y compasión. Mientras caminaban, don Ernesto comenzó a recordar fragmentos de su vida con mayor claridad. Le habló a Lucas de su esposa, Marta, quien había fallecido hacía 5 años. Marta era el amor de su vida, y su pérdida había dejado un vacío que nunca se llenó. También mencionó a su hijo Javier, con quien había perdido contacto después de una amarga disputa familiar. La tristeza en la voz de don Ernesto era palpable, y Lucas sintió una profunda empatía por él. «Javier era mi único hijo», dijo don Ernesto con voz entrecortada. «Discutimos por una tontería, y él se fue. Desde entonces, no he sabido nada de él». Lucas escuchó en silencio, comprendiendo el dolor de don Ernesto. Él mismo había pasado por situaciones difíciles en su vida y sabía lo que era perder a alguien cercano. Decidió no presionar más al anciano y cambiaron de tema a algo más ligero. Hablaron de libros, de música, de las pequeñas alegrías de la vida que aún le quedaban a don Ernesto. Finalmente, después de una larga caminata, llegaron a una calle que don Ernesto reconoció. Sus ojos se iluminaron y señaló una casa pequeña y modesta al final de la cuadra. «Esa es mi casa», dijo con alivio. Lucas lo acompañó hasta la puerta y esperó mientras don Ernesto buscaba sus llaves. Antes de entrar, el anciano se volvió hacia Lucas con una expresión de gratitud en su rostro. «No sé cómo agradecerte, hijo. Has sido muy amable conmigo». Lucas sonrió y le dio una palmadita en el hombro. «No tiene que agradecerme, don Ernesto. Me alegra haber podido ayudar. Si alguna vez necesita algo, no dude en llamarme». Se intercambiaron números de teléfono y Lucas se despidió, prometiendo volver a visitarlo. Mientras caminaba de regreso a su propia casa, no podía dejar de pensar en el anciano y en todo lo que había compartido con él. Sentía una extraña conexión, como si el destino los hubiera unido por alguna razón. En los días siguientes, Lucas no pudo dejar de pensar en don Ernesto. Decidió cumplir su promesa y lo visitó con frecuencia, llevándole comida y compañía. Don Ernesto, a su vez, esperaba con ansias las visitas de Lucas,
quien se había convertido en un rayo de sol en su vida solitaria. Con el tiempo, Lucas y don Ernesto se hicieron buenos amigos. Compartían largas charlas, caminaban juntos por el parque y se ayudaban mutuamente en lo que podían. Lucas se dio cuenta de que el anciano tenía una gran sabiduría y experiencia de vida, y aprendió mucho de él. Un día, mientras estaban sentados en el parque, don Ernesto le contó a Lucas más sobre su hijo, Javier. Le mostró una vieja fotografía de Javier cuando era niño, y Lucas notó el brillo de orgullo en los ojos de don Ernesto. «Era un buen muchacho», dijo don Ernesto con un suspiro. «Pero la vida nos separó. Ojalá pudiera enmendar las cosas con él antes de que sea demasiado tarde». Lucas se sintió conmovido por el deseo de don Ernesto de reconciliarse con su hijo. Decidió que debía hacer algo para ayudarlo. Sin decirle nada a don Ernesto, comenzó a investigar sobre Javier. Usó las redes sociales y contactó a viejos amigos y conocidos con la esperanza de encontrar alguna pista sobre su paradero. Después de varias semanas de búsqueda, Lucas finalmente encontró una pista. Javier vivía en una ciudad cercana y trabajaba como ingeniero. Lucas decidió que debía contactar a Javier y hablarle sobre su padre. Sabía que no sería fácil, pero estaba decidido a intentarlo. Lucas se despertó temprano, sintiendo la carga de lo que iba a hacer. Tomó un día libre en el trabajo y condujo hasta la ciudad donde vivía Javier, su mente llena de pensamientos sobre cómo podría ayudar a don Ernesto y a su hijo a reconciliarse. Llegó al edificio de oficinas donde Javier trabajaba y después de pasar por la seguridad y esperar en la recepción, finalmente pudo hablar con él. Javier era un hombre de mediana edad, con una expresión seria y reservada. Sus ojos oscuros revelaban un cansancio profundo, como si llevara el peso de muchos años de conflicto interno. «¿En qué puedo ayudarte?», preguntó Javier, mirando a Lucas con curiosidad y una pizca de desconfianza. Lucas tomó un profundo aliento, consciente de la importancia de sus próximas palabras. «Me llamo Lucas. Conozco a tu padre, don Ernesto. Hemos estado pasando tiempo juntos y me ha contado mucho sobre ti». Javier frunció el ceño y apartó la mirada. Su cuerpo se tensó visiblemente. «No he tenido contacto con mi padre en años. No creo que tengamos nada de qué hablar». Lucas no se dejó desanimar. Sabía que este encuentro podría ser la clave para sanar las viejas heridas. «Él está muy arrepentido de lo que pasó entre ustedes. Me ha contado cuánto lamenta la pelea que tuvieron y cuánto desea reconciliarse contigo. Creo que sería bueno para ambos si pudieran hablar y sanar las heridas del pasado». El silencio que siguió fue tenso y lleno de expectativa. Javier permaneció en silencio por un momento, reflexionando sobre las palabras de Lucas. Finalmente, suspiró. Su postura se relajó ligeramente y asintió con la cabeza. «Está bien, le daré una oportunidad. ¿Dónde puedo encontrarlo?». Lucas sonrió, aliviado de que Javier estuviera dispuesto a escuchar. Le dio la dirección de don Ernesto y lo animó a visitarlo esa misma tarde. Se despidieron y Lucas regresó a casa, esperando con ansias el reencuentro entre padre e hijo. Esa tarde, don Ernesto estaba sentado en su sala, mirando por la ventana, sumido en recuerdos y remordimientos, cuando escuchó un golpe en la puerta. Se levantó con dificultad y abrió la puerta, quedándose paralizado al ver a Javier de pie frente a él. «Hola, papá», dijo Javier, con una voz llena de emociones encontradas. Sus ojos reflejaban tanto dolor como esperanza. Don Ernesto sintió que las lágrimas comenzaban a llenar sus ojos. Sin decir una palabra, abrazó a su hijo con fuerza, como si temiera perderlo de nuevo. Javier correspondió el abrazo, y durante un largo momento, ambos se quedaron así, permitiendo que los años de distancia y resentimiento se desvanecieran. Finalmente, se separaron, aunque ninguno de los dos pudo contener las lágrimas que seguían fluyendo. Se sentaron en la sala, un lugar que había sido testigo de muchas historias, tanto buenas como malas. «Me alegra tanto que estés aquí, Javier», dijo don Ernesto con voz temblorosa. «He esperado este momento durante tantos años». Javier asintió, mirando a su padre con una mezcla de tristeza y alivio. «Yo también, papá. He guardado mucho rencor, pero ahora entiendo que no podemos seguir viviendo en el pasado. Quiero intentar reparar nuestra relación, si tú también lo quieres».
don Ernesto tomó la mano de su hijo, su agarre firme y lleno de determinación. «Claro que sí, hijo. Haré todo lo posible para enmendar mis errores. Lamento tanto haberte hecho daño. Nunca quise que las cosas terminaran así». La conversación que siguió fue larga y llena de confesiones y disculpas. Hablaron de los momentos que los habían separado, de las palabras hirientes y los actos impulsivos que habían causado tanto dolor. Pero también recordaron los buenos tiempos, las risas compartidas y los sueños que una vez tuvieron juntos. A medida que avanzaba la tarde, comenzaron a construir un puente sobre las aguas turbulentas de su pasado. Javier le contó a su padre sobre su vida, su trabajo y los desafíos que había enfrentado. Don Ernesto escuchó con atención, orgulloso de lo que su hijo había logrado a pesar de todo. «He tenido éxito en mi carrera, pero siempre sentí que algo faltaba», dijo Javier, su voz cargada de emoción. «Creo que ese vacío era por no tenerte en mi vida». Don Ernesto asintió, sus ojos llenos de lágrimas. «Nunca es tarde para empezar de nuevo. Quiero ser parte de tu vida si me lo permites». Javier sonrió, y por primera vez en muchos años, sintió una paz interior que había creído imposible. El perdón y la reconciliación estaban comenzando a sanar las heridas profundas que ambos llevaban. Lucas, que había llegado a la casa después de dejar a Javier en la oficina, observaba desde la distancia, satisfecho de ver el progreso que estaban haciendo. Sabía que el camino hacia la reconciliación no sería fácil ni rápido, pero este era un primer paso crucial. Esa noche, cenaron juntos como una familia por primera vez en años. La conversación fluía con más facilidad, y las risas comenzaron a llenar la casa, reemplazando la tensión que había estado allí durante tanto tiempo. Don Ernesto compartió historias de su juventud, algunas que Javier había escuchado antes y otras que eran nuevas para él. Cada anécdota era una pieza del rompecabezas que ayudaba a reconstruir su relación. Al final de la noche, Javier se despidió de su padre, prometiendo regresar pronto. Se abrazaron nuevamente, esta vez con la certeza de que este reencuentro era solo el comienzo de una nueva etapa en sus vidas. Cuando Javier se fue, don Ernesto se quedó mirando la puerta, su corazón lleno de gratitud y esperanza. Por primera vez en muchos años, sentía que el futuro era brillante y lleno de posibilidades. Y todo gracias a Lucas, cuyo valor y determinación habían hecho posible este milagro de reconciliación. En los días siguientes, Javier visitó a don Ernesto con frecuencia y juntos comenzaron a reconstruir su relación. Lucas continuó siendo una parte importante de sus vidas y la amistad entre los tres se fortaleció. Un día, mientras estaban revisando viejas fotografías en la casa de don Ernesto, encontraron una carta que Marta había escrito antes de morir. La carta estaba dirigida a Javier y contenía palabras de amor y sabiduría. En ella, Marta expresaba su deseo de que Javier y don Ernesto se reconciliaran y vivieran en paz. La carta conmovió profundamente a Javier y decidió que debía honrar el deseo de su madre. Con el apoyo de Lucas y don Ernesto, comenzó a trabajar en sí mismo, buscando formas de ser un mejor hijo y una mejor persona. Fue durante este proceso de autoexploración que Javier descubrió algo inesperado. Mientras revisaba documentos antiguos, encontró una fotografía de un hombre que se parecía sorprendentemente a Lucas. Intrigado, decidió investigar más. Con la ayuda de Lucas, comenzaron a buscar más información sobre el hombre en la fotografía. Descubrieron que se llamaba Alejandro y que había sido amigo cercano de don Ernesto en su juventud. Alejandro había desaparecido misteriosamente hace muchos años, y nadie sabía qué había sido de él. Lucas se sintió desconcertado al ver la fotografía. Había crecido sin conocer a su padre, y su madre nunca le había hablado de él. La similitud entre él y Alejandro era innegable, y comenzó a preguntarse si podría haber una conexión. Decidieron hablar con don Ernesto al respecto. Cuando le mostraron la fotografía, don Ernesto se quedó en silencio por un momento, visiblemente afectado. «Alejandro fue mi mejor amigo», dijo finalmente. «Desapareció sin dejar rastro. Y siempre me pregunté qué le había pasado. Si tú, Lucas, eres su hijo, eso significa que eres como un nieto para mí». La revelación dejó a todos sorprendidos y emocionados. Lucas había encontrado no solo a un amigo en don Ernesto,
sino también a una conexión profunda y significativa con su propio pasado. Decidieron seguir investigando para descubrir más sobre Alejandro y su desaparición. La búsqueda de Alejandro no fue sencilla. Lucas, Javier y don Ernesto se sumergieron en un mar de información, conectando puntos y desenterrando secretos que habían permanecido ocultos durante décadas. Pasaron semanas recorriendo archivos polvorientos, entrevistando a personas que habían conocido a Alejandro y siguiendo cualquier pista que pudiera llevarlos a su paradero. Las primeras semanas de la investigación estuvieron llenas de callejones sin salida y pistas falsas. Sin embargo, en lugar de desanimarse, estos obstáculos solo los hicieron más determinados. La persistencia de Lucas y Javier, combinada con la experiencia y la sabiduría de don Ernesto, los convirtió en un equipo formidable. Trabajaban largas horas, a menudo hasta altas horas de la noche, discutiendo teorías y estrategias sobre cómo encontrar a Alejandro. Un día, mientras revisaban antiguos registros en una biblioteca municipal, encontraron una pista crucial. Un viejo artículo de periódico mencionaba a un hombre con el mismo nombre y una descripción que coincidía con Alejandro, quien había estado involucrado en un incidente criminal que resultó ser el comienzo de su misteriosa desaparición. Este descubrimiento los llevó a investigar más a fondo y a hablar con personas que habían estado cerca de Alejandro en aquellos días turbulentos. Descubrieron que Alejandro había sido acusado injustamente de un robo a mano armada en su juventud. Las pruebas en su contra habían sido fabricadas por un grupo criminal con el que se había cruzado accidentalmente. Para proteger a su familia y evitar un destino peor, Alejandro había decidido huir y vivir en el anonimato, intentando limpiar su nombre desde las sombras. La investigación los llevó a una pequeña ciudad en las montañas, un lugar pintoresco pero remoto, donde las señales de vida eran pocas y distantes. Habían escuchado rumores de un hombre mayor que vivía solo en una cabaña al borde del bosque, un hombre que coincidía con la descripción de Alejandro. Con los corazones llenos de esperanza y ansiedad, Lucas, Javier y don Ernesto se aventuraron a la ciudad montañosa. Al llegar, fueron recibidos por la quietud del lugar y la curiosidad de los pocos habitantes. Preguntaron por el hombre misterioso y fueron dirigidos hacia la cabaña en cuestión. La cabaña estaba desgastada por el tiempo, con paredes de madera que contaban historias de años de soledad y lucha. Lucas se acercó a la puerta, su corazón latiendo con fuerza. Golpeó suavemente y esperó. Después de un momento que pareció eterno, la puerta se abrió lentamente, revelando a un hombre mayor, con una barba gris y ojos que habían visto demasiadas cosas. ¿Alejandro?, preguntó Lucas, con voz temblorosa, el peso de la incertidumbre en sus palabras. El hombre los miró con sorpresa y reconocimiento. Sus ojos, aunque cansados, aún brillaban con una mezcla de determinación y esperanza. Sí, soy yo. No puedo creer que me hayan encontrado después de tantos años. Las palabras de Alejandro resonaron en el aire, cargadas de emociones. Lucas, Javier y don Ernesto sintieron que una gran carga se levantaba de sus corazones. El reencuentro fue emotivo y lleno de lágrimas. Alejandro les contó todo sobre su vida, las dificultades que había enfrentado y los sacrificios que había hecho para proteger a su familia. Lucas lo escuchó con atención, sintiendo una conexión profunda con el hombre que había sido una figura ausente en su vida. Alejandro les relató cómo había pasado años moviéndose de un lugar a otro, siempre un paso adelante de quienes lo perseguían. Había trabajado en diferentes oficios, manteniendo un perfil bajo y evitando cualquier contacto que pudiera revelar su verdadera identidad. A pesar de todo, nunca dejó de buscar una manera de limpiar su nombre y regresar a su familia. La determinación de Alejandro de enfrentar su pasado y limpiar su nombre inspiró a Lucas, Javier y don Ernesto. Decidieron que juntos podrían lograr lo que Alejandro no había podido hacer solo. Regresaron a la ciudad con Alejandro, quien estaba decidido a enfrentar su pasado y limpiar su nombre de una vez por todas. Con la ayuda de Lucas, Javier y don Ernesto, comenzaron un proceso legal para exonerar a Alejandro de los cargos falsos que había enfrentado. La batalla legal fue larga y difícil, llena de obstáculos y desafíos que pusieron a prueba su paciencia y determinación. Tuvieron que revisar documentos antiguos, encontrar testigos dispuestos a hablar y enfrentar a aquellos que aún querían mantener la verdad oculta.
Durante el proceso, la relación entre Alejandro y su familia se fortaleció. Pasaron muchas noches hablando de su pasado, compartiendo recuerdos y sueños que habían quedado en suspenso. Lucas y Javier aprendieron más sobre su padre y la valentía con la que había enfrentado su destino, mientras que don Ernesto encontró en Alejandro una fuente de inspiración y fortaleza. Finalmente, después de muchos meses de arduo trabajo, lograron demostrar la inocencia de Alejandro. Un juez revisó las nuevas pruebas y testimonios y reconoció que Alejandro había sido víctima de una injusticia. Fue exonerado de todos los cargos y su nombre fue limpiado oficialmente. La noticia fue recibida con alegría y alivio. Alejandro, Lucas, Javier y don Ernesto celebraron la victoria, sabiendo que habían logrado algo extraordinario. La lucha había sido larga y dolorosa, pero había valido la pena. Alejandro pudo finalmente regresar a su vida anterior, libre de las sombras de su pasado. La familia se reunió para una gran celebración, uniendo a todos los miembros que habían sido separados por años de dolor y resentimiento. Durante la celebración, Alejandro se levantó para agradecer a todos por su apoyo y amor. Sus palabras, llenas de gratitud y emoción, resonaron en los corazones de todos los presentes. «Hoy es un nuevo comienzo para todos nosotros», dijo Alejandro, con lágrimas en los ojos. «Gracias a ustedes, he recuperado mi vida y mi familia. Nunca podré agradecerles lo suficiente por todo lo que han hecho». La ovación fue ensordecedora, y en ese momento, todos supieron que habían sido testigos de un verdadero milagro. La búsqueda de la verdad había unido a una familia y les había dado una segunda oportunidad para vivir y amar. Con el nombre de Alejandro limpio, la familia decidió empezar de nuevo. Lucas y Javier ayudaron a Alejandro a reintegrarse en la sociedad y juntos comenzaron a construir una vida mejor. Don Ernesto, ahora rodeado de su hijo, su nieto y su viejo amigo, encontró una nueva alegría y propósito en su vida. Decidieron abrir un pequeño negocio familiar, un café que se convirtió en un lugar de encuentro para la comunidad. El café no solo era un éxito comercial, sino también un símbolo de esperanza y redención. Los clientes venían no solo por el café, sino también por las historias inspiradoras de la familia que lo dirigía. Lucas, Javier y Alejandro trabajaban juntos en el café, mientras don Ernesto se encargaba de recibir a los clientes y compartir su sabiduría y experiencia con ellos. El café se convirtió en un lugar de sanación y conexión, donde las personas encontraban consuelo y apoyo. Un día como cualquier otro, el café estaba lleno de la actividad habitual. Clientes disfrutando de sus bebidas, empleados atendiendo mesas y el aroma del café fresco impregnando el aire. Lucas, Javier, Ernesto y Alejandro estaban ocupados en sus tareas cotidianas cuando un hombre entró por la puerta. Su presencia destacaba inmediatamente. Vestía un traje oscuro. Sus ojos reflejaban una determinación fría y su andar era seguro. Sin perder tiempo, se dirigió directamente a Alejandro. «Alejandro, necesitamos hablar», dijo el hombre, su voz grave y llena de autoridad. Alejandro se tensó al reconocerlo, asintió y lo siguió fuera del café sin una palabra. Lucas y Javier se miraron con preocupación, sin saber qué pensar. Alejandro había mencionado vagamente su pasado complicado, pero nunca nada que justificara la aparición de un hombre tan misterioso. Pasaron unos minutos que se sintieron eternos. Cuando Alejandro regresó, su expresión era sombría y su semblante más serio de lo habitual. Sin decir una palabra, hizo un gesto a Lucas y Javier para que lo siguieran a la oficina del café. La ansiedad y la curiosidad eran palpables en el aire. En la privacidad de la oficina, Alejandro cerró la puerta detrás de ellos y se volvió para enfrentarlos. «Tenemos que hablar», dijo con voz firme, pero llena de preocupación. Lucas y Javier se quedaron en silencio, expectantes, mientras Alejandro comenzaba a explicar. «Ese hombre que acaba de verme es un antiguo agente de inteligencia. Me ha estado vigilando desde mi desaparición. Resulta que hay mucho más en mi historia de lo que ustedes saben», comenzó, tomando un profundo aliento antes de continuar. «En mi juventud, fui reclutado por una agencia de inteligencia para una misión secreta. La desaparición y los cargos falsos no fueron casualidad. Todo fue parte de un encubrimiento para proteger mi identidad y la operación en la que estaba involucrado.
Lucas, Ernesto y Javier intercambiaron miradas de asombro e incredulidad. Alejandro continuó. La misión en la que trabajé era extremadamente peligrosa. Estábamos tratando de desmantelar una organización criminal internacional que estaba infiltrada en todos los niveles de gobierno y sociedad. Para proteger mi identidad y la de mi familia, tuve que desaparecer. Mi arresto y los cargos falsos fueron una cortina de humo. El silencio en la habitación era ensordecedor mientras Lucas y Javier asimilaban la revelación. No puedo darles muchos detalles, continuó Alejandro. Pero sepan que mi ausencia no fue solo por esos cargos. Fue un sacrificio necesario para proteger algo mucho más grande. Aún hay personas peligrosas allá afuera que podrían querer hacernos daño si descubren que estoy aquí. Lucas sintió un nudo en el estómago. La vida de su padre, que siempre había pensado que se trataba de un simple malentendido legal, resultaba ser una trama intrincada y peligrosa de espionaje y sacrificio. ¿Estás en peligro ahora?, preguntó Javier, la preocupación clara en su voz. Alejandro negó con la cabeza lentamente. He tomado precauciones, y ese agente que viste ha estado velando por mí. Pero necesito que sepan que esto no ha terminado. Mi regreso a la vida pública puede haber llamado la atención no deseada. Debemos estar preparados para cualquier cosa. El impacto de las palabras de Alejandro fue abrumador. Lucas y Javier se dieron cuenta de que, a pesar de todo lo que habían logrado juntos, la sombra del peligro aún los acechaba. Sin embargo, ambos sabían que no dejarían que esto destruyera la unión que habían reconstruido. No importa lo que venga, dijo Lucas con determinación. Enfrentaremos esto juntos, como familia. Javier asintió, poniendo una mano en el hombro de Alejandro. Estamos contigo, Alejandro. No importa qué tan complicado o peligroso sea, no te dejaremos solo en esto. Alejandro miró a su hijo y sus amigos con orgullo y gratitud. La fortaleza y el amor que veía en sus ojos le daban la esperanza y la determinación necesarias para enfrentar lo que sea que viniera. En los días que siguieron, la tensión era palpable, pero también lo era la resolución de la familia. Empezaron a tomar medidas de seguridad adicionales, manteniendo un perfil bajo y siempre estando atentos a cualquier señal de peligro. El café seguía funcionando, pero con una nueva atmósfera de vigilancia. Lucas, Ernesto y Javier también comenzaron a indagar más en el pasado de su padre, buscando entender mejor la magnitud de la misión en la que había estado involucrado. Contactaron a antiguos compañeros de Alejandro y revisaron documentos que podrían darles más pistas sobre la organización criminal que había estado desmantelando. Durante una de esas investigaciones, descubrieron que la organización aún tenía operativos activos y que su influencia se extendía mucho más allá de lo que habían imaginado. Comprendieron que Alejandro no solo había sacrificado su vida por su familia, sino también por la seguridad de muchas otras personas. A medida que profundizaban en la verdad, se dieron cuenta de que había muchas más piezas en el rompecabezas y que su lucha estaba lejos de terminar. Pero con cada revelación, su determinación crecía. Sabían que, mientras permanecieran unidos, podrían enfrentar cualquier adversidad. La historia de Alejandro, llena de sacrificios y secretos, se convirtió en una inspiración para Lucas y Javier. Aprendieron que la verdadera fortaleza no radica solo en enfrentar los desafíos, sino en hacerlo con integridad y amor. Alejandro, aunque marcado por los años de lucha y sacrificio, se convirtió en el ejemplo de valentía y honor para sus hijos. Y así, en el corazón del café, la familia se preparó para lo que vendría, conscientes de que la verdad siempre encuentra su camino y que juntos podían superar cualquier obstáculo. A pesar de las revelaciones y los desafíos que enfrentaron, la familia decidió seguir adelante, apoyándose mutuamente en todo momento. La determinación de Lucas, Ernesto, Javier y Alejandro de mantenerse unidos y protegerse el uno al otro se convirtió en la base de su nueva vida. El café continuó prosperando, convirtiéndose en un lugar donde la comunidad se reunía no solo para disfrutar de una buena taza de café, sino también para ser parte de una historia de redención y esperanza. Alejandro, a pesar de estar marcado por su pasado, encontró paz y propósito en su nueva vida. Se levantaba cada mañana con una nueva perspectiva, apreciando las pequeñas cosas que antes daba por sentadas. El simple acto de preparar café para los clientes, escuchar sus historias
y ver sonrisas genuinas en sus rostros le brindaba una satisfacción que nunca había conocido. Con el apoyo incondicional de Lucas y Javier, Alejandro comenzó a dejar atrás las sombras de su pasado, transformando sus cicatrices en lecciones de vida. Don Ernesto, habiendo cumplido su deseo de reconciliarse con su hijo y conocer a lo que para él era su nieto, vivió sus últimos años con alegría y satisfacción. Su semblante, que antes reflejaba tristeza y arrepentimiento, ahora mostraba serenidad y plenitud. Pasaba sus días en el café, conversando con los clientes y contando anécdotas de su juventud. La relación renovada con su hijo Javier y la conexión con su nieto Lucas y su amigo Alejandro le dieron una nueva razón para vivir con entusiasmo cada día. Lucas, con su espíritu emprendedor y su amor por la familia, se convirtió en el pilar que mantenía a todos unidos. Su dedicación al café y a su familia era inquebrantable. Aprendió a equilibrar las responsabilidades del negocio con el tiempo de calidad en familia, asegurándose de que todos se sintieran valorados y amados. Lucas también se encargó de transmitir las lecciones de vida que aprendió a la siguiente generación, inculcando en sus hijos los valores de fortaleza, unidad y amor. Javier, quien había superado la distancia emocional y física con su padre, encontró en Alejandro no solo a un padre, sino a un amigo y mentor. La relación con su padre se fortaleció cada día, y juntos trabajaron para construir un futuro mejor. Javier, inspirado por la valentía y sacrificio de Alejandro, decidió dedicar su vida a ayudar a otros que habían enfrentado situaciones similares. Se convirtió en defensor de la justicia y la verdad, utilizando su experiencia personal para inspirar y apoyar a otros. La historia de Don Ernesto, Lucas, Javier y Alejandro es un testimonio del poder del perdón, la importancia de la familia y la fuerza del espíritu humano. A pesar de las adversidades y los secretos, encontraron la manera de sanar y construir un futuro mejor juntos. Su historia se convirtió en una leyenda en la comunidad, un recordatorio constante de que, sin importar cuán oscuros sean los tiempos, siempre hay luz al final del túnel. En un pequeño café lleno de historias y memorias, la vida continuó. Las paredes del café estaban decoradas con fotografías que capturaban momentos felices y significativos de la familia, desde los primeros días del café hasta las celebraciones familiares. Los clientes, tanto viejos como nuevos, se sentían atraídos por la calidez y el espíritu de unidad que emanaba del lugar. Cada taza de café servida llevaba consigo la esencia de una historia de redención y esperanza. La vida de la familia fue un recordatorio constante de que los encuentros más inesperados pueden cambiar nuestras vidas de maneras sorprendentes e inspiradoras. La reconciliación de Alejandro con su familia y su comunidad demostró que, a pesar de los obstáculos y los desafíos, siempre es posible encontrar un camino hacia la paz y la felicidad. La fuerza de la familia, el poder del perdón y la importancia de la unidad se convirtieron en los pilares que sostuvieron su historia, inspirando a todos los que tuvieron la fortuna de conocerla. Y así, en el corazón de la ciudad, en un café que simbolizaba la resiliencia y el amor, la vida continuó. La familia, unida y fuerte, miró hacia el futuro con esperanza y determinación, sabiendo que, juntos, podían enfrentar cualquier desafío. La historia de Don Ernesto, Lucas, Javier y Alejandro se convirtió en un legado de amor y perseverancia, un faro de luz para las generaciones venideras. En cada rincón del café, en cada sonrisa de un cliente satisfecho, en cada abrazo familiar, la fuerza de la familia se manifestaba. Y así, en un pequeño café lleno de historias y memorias, la vida continuó, recordándonos que a veces los encuentros más inesperados pueden cambiar nuestras vidas de maneras sorprendentes e inspiradoras.